Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablar sobre el sufrimiento. Hay una frase que es bastante por ahí conocida, que dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Me gustaría que la analicemos juntos a ver qué tan verídica puede ser esta frase. Pero para eso tendremos que definir diferencias entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es una percepción sensorial, ¿sí? Yo me corto, me lastimo y siento dolor, o también lo podemos adjudicar esa palabra a un sentimiento muy, muy profundo de angustia y de tristeza. Pero siempre se da en un momento presente, es decir, yo me lastimo o tengo una pérdida de una persona apreciada o una ruptura amorosa o lo que fuera, y yo en ese momento presente siento dolor. ¿Qué es el sufrimiento? Bueno, es el recuerdo de ese dolor. Para poder explicar un poco más sencillo, encontré sin querer una imagen en internet que me parece que lo representa muy claramente. Esto que es esta que les pongo acá arriba, ¿sí? Se las describo. Básicamente tenemos un cerebro, que es nuestra parte que piensa, ¿sí? Nuestros pensamientos, un corazón, que es nuestra parte emocional, ambos mirando y en el borde de un abismo, y un cartel que indica que el sentido del pasado está en esa dirección, ¿sí? Es decir, ambos mirando hacia el pasado y donde tenemos un abismo. Lo más representativo es esto que dice, donde el cerebro le pregunta al corazón, seguramente porque lo debe ver medio nostálgico, le pregunto si lo echa de menos a la persona. Y el corazón le responde cada vez que vos la recordás. Y acá es donde aparece esta parte para mí opcional del sufrimiento, que es siempre hay un proceso cognitivo como el de recordar, ¿sí? Para que luego el corazón sienta este sufrimiento, ¿sí? La emoción surja. Es decir, hay un pensamiento previo y luego esta emoción que se desencadena. Es bastante representativo también esto de que miren los dos hacia ese abismo que denominamos en este caso pasado. Esto habla de que mi atención está puesta en ese pasado o en ese abismo del cual no tengo nada más que abismo, vacío, no puedo recuperar nada de ahí. Entonces a la frase yo diría que es bastante acertada esto de lo opcional del sufrimiento. Ahora bien, ¿por qué sufrimos? Y creo que sufrimos porque entramos en trampas mentales que tienen que ver con, por una parte, la memoria, donde la memoria es selectiva. Es paradójico esto, pero para evitar sufrimiento, nuestro cerebro lo que hace es recordar los buenos momentos, ¿sí? Hace esa selección para evitar recordar los malos que me traerían sufrimiento. Pero es todo lo contrario, porque cuando yo recuerdo y estoy en este proceso de sufrimiento, lo que me viene a la memoria son todos los momentos buenos. Y lamentablemente, por esta situación de que nos apegamos y queremos conservar esos momentos buenos, terminamos sufriendo más. Pero ¿cómo hacemos para no sufrir? O sea, si esto es opcional, bueno, ¿cómo puedo optar yo por no sufrir? Algunos, desde la gestión emocional, tal vez proponen esto. Si yo tengo un proceso cognitivo que es aquel de recordar o pensamientos antes de la emoción, bueno, trabajo sobre mis pensamientos. Entonces voy por la vida con esta suerte de pensar en positivo y pensar solo las cosas buenas y no mirar tanto para el pasado. Entonces yo voy con una tensión peleando contra esto, de decir no, tengo que pensar así, voy a pensar así, no pienso más en esto, y estoy en una batalla interna. A tal punto es así que de repente voy tan positivado por la vida que de repente alguien me habla, me salgo de esa situación de positivismo y caigo de nuevo en el sufrimiento. Bueno, yo propongo otra opción, ¿no? Y que tiene que ver con dos conceptos que para mí son fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el juzgar. El término exacto sería de juzgar,
pero muchos lo llaman etiquetar, ponerle un rótulo, ¿sí? Etiquetar o juzgar las situaciones, las cosas, los momentos de bien o mal, ¿sí? Yo etiqueto tal situación como algo bueno y todo aquello que escapa a eso que considero bueno pasa a ser malo. Por ende, hay determinadas cosas que para mí son malas. Cuando se trata de sufrimiento, es probable que ocurran situaciones que yo las etiqueté, las juzgué como malas. Si yo las juzgo como malas, corro un alto riesgo de caer fácilmente en la victimización, porque a mí me pasa esto malo, todo esto malo que me pasa. Entonces mi propuesta es: no juzgues a las cosas, a las situaciones de bien o mal. Simplemente las cosas son lo que son. Y en función de que sean lo que sean, sin que sean bien o mal, ¿sí?, yo puedo actuar en consecuencia. Es decir, adopto una postura más responsable ante la situación, asumo más un protagonismo más que una victimización de la situación. Eso es por un lado. Y por otro lado, sí tiene que ver con esto un poco de la atención, y no irme al extremo de decir dejo de poner la atención sobre el pasado para pensar en lo positivo y pongo mi atención en aquello que quiero lograr y positivo y voy esforzándome de ese lugar. No, lo que propongo es poner la atención en el momento presente, en lo que estoy viviendo. Fijémonos qué pasa cuando yo estoy mirando hacia ese abismo, mirando hacia ese pasado. Lo que yo estoy haciendo es recordar. Cuando yo recuerdo, traigo algo de un momento que sucedió al momento presente y estoy realizando un proceso cognitivo de recordar. Yo en el momento presente estoy en ese proceso de recordar que es pura y exclusivamente mental. Esto lo que hace es desconectarme del momento presente. Yo estoy en este momento, pero mi cabeza está en otro lugar, ¿sí? Lo que te propongo es conectar con el aquí y ahora, conectar con el momento presente, conectar con tus sentidos, con las sensaciones que es lo único que trae a lo que realmente existe, porque ni el pasado ni el futuro existen, son creaciones mentales. Entonces te propongo esto de conectarte con tus sentidos, lo que estás sintiendo corporalmente. Cuando vos te conectás con los sentidos, con lo que te pasa corporalmente, dejas de pensar. Es decir, en este caso estarías dejando de recordar, dejas de mirar hacia ese abismo y te conectas con lo único real que existe, que es este momento presente. Muchísimas gracias.